Buenas noches y bienvenidos a este acto de conmemoración de un hecho que en su día significó el inicio de la resistencia al nacionalismo catalán y a la vulneración de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Un hecho que además provocó una rebelión social, de lucha, de oposición, que se tradujo en diferentes, paulatinamente se fueron creando diferentes asociaciones y entidades en la vida civil, en diferentes ámbitos, jurídico, sanitario, educativo, etcétera, etcétera. Y este hecho fue la edición de la publicación de Extranjeros en su país. Tenemos para ello dos ponentes. Aprovecho para decir que, como reza en la publicidad que hemos hecho, teníamos 3 ponentes, pero Miquel Jiménez ha tenido un percance, parece que se ha hecho un esguince, creo, de tobillo y no ha podido venir, ha tenido que ir al médico por ello. Así que contamos, no obstante, con 2 ponentes que nos hablarán de la importancia, de la trascendencia de Extranjeros en su país, la que tuvo hace 30 años cuando apareció y de la que tiene aún hoy, que está más en vigor, más vigente que nunca. Así que en primer lugar os dejo con Marita Rodríguez, que es profesora, expresidenta de la Asociación por la Tolerancia y una veterana luchadora por los derechos civiles en Cataluña. Marita. Gracias. Buenas tardes. A ver, ya no soy profesora, que ya llevo unos años jubilada, y tampoco soy presidenta de la Asociación por la Tolerancia. Lo fui porque me echó el mochuelo Antonio, así, a traición absoluta, no sé cómo le hablo, pero me dejó ahí el pastel. Y bueno, he estado muchos años en la presidencia y sigo en la Junta. Yo creo que estoy aquí en condición de veterana, siendo suavita, pues de veterana, vaya, que yo pasé por lo mismo que describe Antonio Azahara, porque yo leí el libro como Azahara. Decía que yo, cuando descubrí Extranjeros en su país, estaba en un instituto de Sant Cugat junto a mi marido, que solía frecuentar el seminario de lengua española, porque allí en la hora del recreo pues fumaban, por ejemplo, y aquello era un garito y lo frecuentaban. Y entonces vio en el tablero un folleto de Extranjeros en su país, pero bueno, que tenía pinta de aquellas vietnamitas del franquismo, hecho así muy rudimentario, pero el título ya me lo trajo porque sabía que me iba a gustar. Y Extranjeros en su país, porque así me sentía yo. Y tenía un mapa de Cataluña en la portada, cuatribarrado toda Cataluña, y se le iban desprendiendo las Es por todas partes. Y encima había un apartado donde se podía adquirir el libro, pero también había una hojita, una nota para firmar, para que retiraran el libro de la circulación. Bueno, todos esos ingredientes, y como decía Antonio, con ese nombre que unía, que era un seudónimo seguro, ¿no?, que unía pues la ciencia, lo mejor de la ilustración, Azahara, Larra, Servet. Bueno, pues me leí el libro y pues de una tirada. Y es que lo leí en un momento que yo ya me había dado cuenta de todo el trajín y de todo el falseamiento del pobrecito catalán y que ha estado tan perseguido. Yo lo vi desde el principio. Pero bueno, esto se fue agudizando, la exclusión del español y el victimismo, y estábamos en el proceso de aprobación del proyecto de normalització lingüística. Y
Y bueno, aquello fue un poco duro, porque claro, si callas, pues no pasa nada. Pero no callamos ni Antonio ni yo, y le pusimos pero. Se pretendía que se aprobara aquello sin habérselo leído. Y pedimos unos meses para leerlo y un periodo de enmiendas. Bueno, total, que hubo una serie de encontronazos epistolares y orales y llegó la situación muy tensa a la votación. Y entonces yo pedí que fuera secreta. Y para sorpresa de todo, salió derrotado, porque allí no se pronunciaba nadie, más que los favorables a la aprobación, ya con el victimismo, el supremacismo, todo. Y bueno, pues aquello fue al consejo escolar, se supone con un voto colegiado, igualmente lo colaron, porque los profesores, algunos profesores, decidieron votar a título personal. Los padres los trajinaron sobre la marcha, porque los padres no sabían nada de este proyecto, en donde se excluía prácticamente el español. Y los alumnos tampoco, los representantes del alumnado en el consejo tampoco. Bueno, total, que aquello pasó. Pasó el filtro con malas artes y bueno, aquello dio origen también a mucho malestar. Pero bueno, tampoco fue como la situación que describe Azahara en su libro. No llegó la sangre al río, porque también hay sangre en el, no de personas, pero de animalitos. Y bueno, yo lo viví mal, aunque yo no fui acosada. Sí que me regalaron carteles anónimos como que iba en contra del catalán, alguna pintada en el exterior, bueno, ya os podéis imaginar que nada laudatoria. Pero bueno, me retiraron el saludo un par de profesores durante un par de años, pero ahí se quedó todo. A mí me sentí siempre respetada. Bueno, pues, pero claro, lo viví muy intensamente y me sentí pues muy identificada con todo lo que relataba Antonio. Entonces yo ya no me sentí tan sola, aunque Antonio, claro, él desde su condición de catalano hablante y de... Antonio es su marido, Antonio, pero es que lo conoce todo el mundo, aquí nos conocemos todos. Antonio en su condición de catalano hablante y catalano docente, porque él daba sus clases en catalán, pues no lo vivía como yo. Para él era como normal. Y es cuando te pisan tu callo que protestas. Claro, si tú pues hablas con toda normalidad y das tus clases pues con toda normalidad, no eres tan consciente. Entonces, a pesar de su apoyo evidente, pero yo me sentía sola, porque había gente que en algún momento te decía fuera del claustro, muy bien, oye, muy bien, que yo le decía, ni me lo digas, si me quieres decir que muy bien, dilo en el claustro, porque claro, es terrible sentirte sola y peleándote contra todo el mundo. Pero bueno, ahí continuó. El libro a mí me sirvió para ordenar, que yo veía que había un proceso de ingeniería social evidente, pero para ordenar todo adecuadamente, porque bueno, además de que a mí me parece que tiene mucho valor, también literario. Es un libro que tiene una historia personal, poética, que tiene unas metáforas que a mí me han resultado muy buenas, con mucho poder. Es un tratado filosófico. En realidad la trama es para disimular un poco. En realidad es un tratado filosófico, moral, es muy bueno, muy profundo y toca hasta neurociencia, aspectos de la neurociencia, muy documentado. Y bueno, mi instituto era mucho más suave que el suyo, evidentemente. La gente en la junta directiva eran muy personas, a pesar de todo, y los compañeros, pues bueno, tampoco eran, no se daba esa situación tan extrema que sí que sé que se había dado en otros centros, ¿eh? El mío era un poco especial, dentro de lo malo, pero los perfiles que hace de los personajes pues coinciden mucho con los perfiles que yo vivía entre mis compañeros. El perfil del que se siente apoyado por las instituciones y va tan seguro, pisando derechos de otros, casi
casi sin darse cuenta. Tiene todo el peso institucional detrás y supremacistas y victimistas al mismo tiempo. Y muy confundidos, muy confundidos diría yo, porque vamos, eso de pretender que el catalán es la herramienta de cohesión social, perdón, de cohesión social, el catalán, y que uno se integra cuando aprende catalán. Digo, pero si es que no hace falta integrarse, yo vine aquí y sin saber catalán estaba totalmente integrada, me entendía todo el mundo, o sea que esto es un cuento chino. Es que si uno viene como hispanohablante, otra cosa es que venga pues un alemán, pero bueno, yo me parecía que todo esto era una tomadura de pelo, o que están muy confundidos. En el mejor de los casos vamos a decir que están muy confundidos. El perfil del que se quiere confundir en el ambiente no quiere desentonar y entonces calla y va cediendo. Y los que se enfrentan, pues son muy poquitos, muy poquitos. Normalmente el que se siente muy seguro es catalano hablante, el que se quiere confundir es también hay algún catalano hablante, pero que no lo ve, que no le parece bien, pero tampoco se quiere manifestar. Conversos, bueno, pero entre el grupo dominante también hay conversos, o sea, gente que ha adoptado, pues que tiene la lengua equivocada, que aquí hay que promocionar el catalán, que ha sido tan perseguido y tan maltratado por el imperialismo español, y también tiene esos conversos. Después, pues eso, la mayoría se funde ahí en el anonimato y después están un poquito los disidentes, educaditos, en fin, y ahí también hay catalanos hablantes, pero dominan los hispanohablantes. Bueno, pues tanto me gustó que digo, esto se tiene, porque claro, es un tratado formal, es un tratado profundo, y digo, aquí están todas las claves de todo lo que estamos viviendo. Y entonces digo, este libro le tengo yo que dar difusión. Y encargué 4, no pude conseguir más. Pero bueno, uno me lo quedé yo, otro se lo di a mi padre, y quise 3 más, pero solo pude conseguir 2. Y junto con un dossier en el año 93, porque yo no sé si lo leí a finales del 92 o a principios del 93, yo estaba tan rebotada que digo, esto no lo saben las instituciones españolas, que aquí nadie sabe fuera de Barcelona, de Cataluña, lo que está pasando. Y preparé un dossier con documentos, pues con documentos muy contundentes, no eran opiniones mías, eran documentos. Y adjunté el libro de Antonio con una carta personalizada, una a la Casa Real, a su majestad el rey don Juan Carlos I, a Alfonso Guerra, se lo quise mandar a Felipe González, pero pensé que no le iba a llegar. Entonces se lo envié a Alfonso Guerra y al jefe de la oposición, a José María Aznar. En la Casa Real hizo acuse de recibo dándome las gracias y no esperaba yo ningún pronunciamiento, lógicamente, pero yo quería que tuvieran constancia de muchas cosas graves. Documentos que los delataban como personas que estaban siendo profundamente desleales al Estado. Y bueno, el Alfonso Guerra, yo no sé si le llegó alguna vez, nunca recibí respuesta, y José María Aznar sí que contestó diciendo que eso iba a cambiar, que cuando él llegara al poder eso ni hablar. Y bueno, pues en la jaja que oigo por aquí, pues eso, jajajaja, que eso fue lo que pasó, jajaja, por favor. El único instituto que había de lengua vehicular española, pues lo cedió Aznar en la primera, que tiene guasa la cosa. Aznar. Rajoy, que era en ese momento ministro de Educación. Pero Aznar, en la primera conversación que tuvo con Pujol, ya le entregó la cabeza de Vidal Quadras, que era el que molestaba políticamente, y el instituto. Digo, un instituto le puede molestar al gran timonel, que lo tiene todo en catalán, pero hombre, ese era un instituto que era responsabilidad del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Defensa, a medias, para las personas, los militares que venían trasladados,
que no se encontraran con el problema de que no tenían dónde escolarizar a los hijos. Y ese instituto lo entregó. O sea, que ese fue, bueno, todos sabemos lo que pasó. Pues siguió apretando, dándole vueltas a la tuerca para favorecer a los insatisfechos permanentes. Bueno, pues esa fue mi relación con extranjeros en su país. Y yo me fui porque estaba asfixiada y como tuve oportunidad de irme a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos para alejarme de la batalla. Y cuando volví, digo, aquí tiene que haber alguien, además de Azahara, tiene que haber más gente. Y cuando volví, pues me encontré con la Asociación de Profesores por el Bilingüismo y con la Asociación por la Tolerancia. Allí conocí a Antonio, pero yo todavía no sabía que él era Azahara. Y no sé en qué momento me enteré. Pero las coincidencias personales con el libro es que llegan hasta los 2 documentos adjuntos, que son 2 artículos, que refleja pues, las 2 posturas como bastante inconciliables que se vive en Cataluña. Y entonces él da 2 artículos, uno de José Antonio García Galán, era... Sí. Y... A ver, se me va la olla. Sí. A mí me gustó ese mucho. Cataluña necesita del castellano, de Gabriel y Galán. Y yo lo colgué, pues a modo de, a ver si alguno se entera de que no soy aquí la única que sostienen estas cosas. Pero nadie dijo nada. Y al cabo de un par de meses, alguien colgó otro que se llamaba Madrid y el síndrome serbio, de Manuel Delgado, con el que luego hicimos una tertulia en la tolerancia y demás. Y bueno, aquello no había para mí por dónde cogerlo. Pero ya es casualidad que los 2 artículos que se colgaron en el tablón sean los mismos que él reproduce aquí. Y mi padre ya me dijo, ¿pero has escrito tú el libro? Digo yo, no, ¿cómo voy a escribir yo este libro? Aquí hace falta una profundidad y un conocimiento que yo no tengo. Bueno, pues me parece muy bien, después de saber además todo el camino que ha recorrido la edición de la primera y una segunda que nunca se llegó a publicar, que fue en el 94, que Lara, el fundador del Imperio Planeta, pues estuvo muy interesado en publicarla, pero su jefa de la dirección, ¿no?, quien llevaba la dirección, pues esta no le dijo que no, se quedó con el libro, porque inicialmente ya intentó él publicarla en esta editorial, pero le dijeron que no, en la editorial Planeta, y luego pues intentó Lara que se publicara desde Planeta, y le dio órdenes delante de él. ¿Quién más iba contigo? Julio Villacorta. Julio Villacorta. Pues la señora que ella no dijo nada, pero nunca publicó el libro aquel. Y eso que había firmado contrato y todo. O sea que las vicisitudes que ha corrido el libro, la verdad es que merece la pena, pues una edición, otra edición más, porque hubo otra en 2006, fue 8. Y están agotados, pero hasta el punto que se encuentra en la Casa del Libro a 190 euros, ¿eh? Lo digo para que sepáis que os lleváis una joya, que esto aumenta su valor en el mercado. Bueno, sí, yo ya no sabía si guardarlo o ponerlo a la venta, ¿eh? Digo, aquí vamos a hacer negocio todavía. Bueno, pues yo creo que es un libro que vale mucho la pena, porque se da uno cuenta de que esto arranca desde el principio. Y nosotros ya lo sabemos, pero si le podemos dar difusión fuera, estaría muy bien. Cuando uno no sabe qué regalarle a alguien, dice, ¿qué le regalo? Extranjeros en su país, que está estupendo. Yo nada más que se me ocurre darle la enhorabuena otra vez
Es un honor para mí haberos dado el rol a vosotros. Quiero decir, el honor de que él me haya dicho que le presentara. Y todo ha sido una improvisación en realidad, porque yo contaba que el plato fuerte iba a ser Miquel Jiménez, que tiene además ese sentido del humor y que es tan bueno, que yo digo, bueno, yo diré nada. Pero como se nos ha hecho un esguince, pues aquí estamos. Le paso el micrófono a Maribel, que se enrolla menos que yo. Bueno, tenemos con nosotros también a Maribel Fernández Alonso, que es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, titular en el Departamento de Medios de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente miembro de la Junta Directiva de Impulso Ciudadano. Maribel, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor, desde luego, estar en esta presentación. De hecho, me siento muy pequeñita, ¿no? Porque, bueno, al lado de tanta gente que lleváis, no solo los que están en la mesa y desde luego en el público, tanto tiempo dando esta batalla, ¿no? Por lo tanto, bueno, agradezco, ya digo, especialmente, no sé lo que voy a poder aportar, pero bueno, alguna cosa voy a intentar decir, ¿no? Bueno, me ha sucedido como a Francesc de Carreras, que lo explica en el epílogo. Yo no había leído este libro hasta esta semana pasada, que por fin ha costado que me llegase, pero ha llegado. Y la verdad es que cuando Antonio me propuso participar en la presentación, yo pensé que era un ensayo. Me había hecho la idea de que el libro era un ensayo, a lo mejor condicionada por la historia de la resistencia al nacionalismo, no lo sé. Yo me había hecho esa composición, y cuando lo abrí y empecé a leerlo, digo, hombre, ¿qué libro es este? ¿No? Es una novela, pero no es una novela. Tiene un contenido, obviamente, de fondo enorme. Y según iba leyendo, iba pensando cómo definirlo, y ya al final me he encontrado con una estupenda definición en el comentario, que creo que es especialmente bueno, que hace Pau Guix, y que lo define la obra. Dice: es a la vez un manual de historia, un ensayo académico, un tratado filosófico y un argumentario cuasi libertario, stricto sensu, disfrazado de novela, ¿no? Me parece que es una buena definición de lo que se recoge, ¿no? en este trabajo. A mí el libro me ha gustado mucho, me parece especialmente meritorio ubicándolo en el momento, lógicamente, en que fue escrito. Creo que tiene aspectos muy positivos en el fondo y en la forma, ¿no? En el fondo, bueno, pues porque describe... claro, yo soy un lector fácilmente, o sea, que va a simpatizar, por lo que ha sido mi trayectoria en los últimos años, que va a simpatizar y entender fácilmente su contenido. Y por eso puedo afirmar, ¿no? que recoge, creo, con bastante fidelidad todo ese proceso, toda esa estrategia de nacionalización, toda esa operación de ingeniería social a la que hacía referencia, ¿no? El funcionamiento, los comisarios lingüísticos, que con otro estilo, pero que yo también me he encontrado alguno que otro en la universidad años después, ¿no? Explica muy bien, yo creo que sistematiza todos los argumentos, todos los mantras que nos hemos encontrado debatiendo sobre estos temas, los posicionamientos de los más radicales. Tú en tu texto hablas de las 3 categorías, ¿no? de profesores que hay, ¿no? Los que son muy, muy radicales, los que callan, que estos coincido son especialmente hirientes, y bueno, y los que de vez en cuando dicen alguna cosa, ¿no? Que es con los que uno se va, pues Carlos, Elías y por supuesto Adrián, ¿no? Con los que uno se va sintiendo más identificado, ¿no? Bueno, pues en todas esas charlas están todos los argumentos, los de ellos y los nuestros, ¿no? Se acaban encontrando, ¿no? Adrián ahí defendiendo, como hace Ana Losada al final, ¿no? Ahí el peso de la razón, ¿no? Y por qué la razón no sirve, ¿no? En medio de todo esto, ¿no? O sea y luego tiene también ese componente del desgarro personal que supone la defensa de nuestras convicciones, ¿no? O sea, yo creo que tiene en ese sentido
es un testimonio estupendo. Y luego está la forma, como decía, claro, porque el libro está muy bien escrito, yo creo que conjuga un estilo ameno, pero a la vez un estilo culto, ¿no? Sabe mezclar muy bien las dos cosas. El título es excelente, el título... a mí me recuerda, es anecdótico, pero yo tenía un amigo, digo tenía, porque era mi único amigo de votante de Junts, creo que no tengo ninguno más, o no tenía ninguno más, y ya no superó la prueba de la ley de amnistía, o no la superé yo, no lo sé. Y recuerdo una vez que estábamos charlando de estos temas, precisamente de lengua, y me dice, pero Maribel, es que yo, me decía, estoy en mi país. Y yo le dije, hombre, Jordi, te hago notar que yo también estoy en mi país, ¿no? Y recuerdo la cara de sorpresa, como si nadie le hubiese replicado así nunca, ¿no? Pero bueno, estoy en mi país, digo, bueno, sí, y yo también, ¿no? Entonces me lo ha hecho recordar, ¿no? Pero el título yo creo que tiene, pues eso, una especial fuerza. La elección, no sé si esto lo explicará Antonio, la elección de una autora, yo creo que también puede tener ahí, puede ser un acierto. Y luego incluso, bueno, la combinación, ¿no?, de las dos lenguas, ¿no?, y al final, ese final, el epílogo, ¿no?, del propio autor, cuando dice, y por favor, que no instrumentalicen el texto desde el nacionalismo español, ¿no? Yo creo que eso también me parece a mí un acierto, ¿no? O sea, yo creo que hay como muchas cosas que hacen bueno, que la publicación de este texto, aparte de valiente por el momento en el que se produce, sea inteligente y hoy en día sea, pues creo que un documento valioso, ¿no?, para entender lo que sucedió aquellos años y lo que sucede ahora, ¿no?, porque lógicamente no está en absoluto desconectado. Claro, lo he entendido perfectamente. Lo he entendido perfectamente todo, porque claro, desde aquellos años, claro, yo he vivido, digamos que yo me he sumado cuando se publica el libro, yo estaba licenciándome en Madrid, y llegué a Cataluña 10 años después y estuve 10 años en otras batallas, es decir, que no me había sumado ni sabía quién era la Asociación por la Tolerancia ni sabía nada del movimiento cívico constitucionalista, por más que algunas personas sí que me avisaron. O sea, cuando llegué hubo alguna persona que intuyó que yo, porque yo lo que no he sido nunca es nacionalista, desde luego, intuyó que yo podría acabar teniendo algún tipo de problemas por mi manera de ser, y me advirtieron, pero lo encontraba todo exagerado. Yo confieso que era de las que lo encontraban exagerado, y yo creo que es el riesgo de este tipo de publicaciones cuando no se conoce bien el contexto, ¿no? Pero claro, luego, en los últimos 10 años, sobre todo, cuando sí que me fui acercando, bueno, claro, cuando con la eclosión del procés y las evidencias incontestables de todo lo que estaba pasando, entonces sí que me fui acercando a las asociaciones, a las personas que estaban defendiendo con tanto ahínco, en particular la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y bueno, dentro de Sociedad Civil Catalana y demás, pues claro, entonces empecé a ver cosas que me parecían increíbles. Yo recuerdo que me impactó mucho cuando nos desplazamos, cuando el caso famoso de Balaguer, que recuerdo que fui con Ana Losada y con Pepe Domingo, fuimos allí, y yo ver a aquellos padres y que explicaban aquello, yo recuerdo que a mí aquello me impactó muchísimo. Eran esas cosas que te costaba creer hasta que ya era innegable porque lo estabas viendo con tus propios ojos, ¿no? Entonces, claro, poco a poco vas viendo todo eso. Yo creo que ahora el libro o sea, la comprensión del libro tiene a favor todo lo que ha pasado en estos últimos años y que lo ha hecho mucho más visible, ¿no? Porque claro, bueno, en particular lo que sucedió en 2017, nosotros hicimos un informe que yo creo que es poco conocido también y que a lo mejor habría que darle más difusión sobre lo que sucedió en las escuelas en torno bueno, el otoño de 2017, ¿no? Aquello, los directores con las llaves en el Palau de la Generalitat, ¿no?, entregándoselas simbólicamente a Puigdemont, Ponsatí tomando el control de los centros educativos, las fiestas de otoño para preparar la votación, bueno, en fin, todo aquello, los comunicados de las escuelas, los niños, bueno, aquello fue una cosa impresionante y había un montón de documentación bueno, tengo un informe de 350 páginas documentado por compañeros de entonces de Sociedad Civil Catalana y de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ¿no? Entonces, claro, todo eso tuvo mucha trascendencia en los medios. A mí hay periodistas que me dicen, o sea, sobre todo cuando te ven así un poco desmoralizado, dicen, no, es que no sois conscientes de hasta qué punto se van viendo cosas que antes nos costaba creer, ¿no? O sea que yo creo que digamos, todo
el acelerón que supuso el procés, que yo creo que obviamente no midieron bien, ¿no?, el exceso que se estaba produciendo, pues ha facilitado que se visibilicen cosas que antes no. Y entonces esto yo creo que juega a favor de que el libro pueda ser entendido por mucha gente, probablemente por periodistas, que si se le hubiese entregado en otro momento, a mí misma, si me lo hubiesen entregado cuando llegué a Cataluña, habría dicho, hombre, esto no puede ser, ¿no? O sea, me habría costado bastante más comprenderlo. Entonces yo creo que hay todos esos componentes a favor, y cosas que entonces no eran posibles, lo que explicabas de Alfonso Guerra. Pues a Alfonso Guerra le entregamos, es que me hiciste pensar, le entregamos en un Sant Jordi el informe este de 2017, se lo llevó y desde luego que lo utiliza, y que se lo leyó. Se ve. Ese sí que lo leyó, o sea que yo creo que algunas cosas, bueno, pues desde luego sí que han cambiado, pero por todo ese trabajo, el trabajo de los primeros momentos, y desde luego todo el trabajo posterior que puede acabar ahora en un informe, bueno, todo apunta, ¿no?, en un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, gracias al que yo creo que es un trabajo, yo les veo de cerca, increíble, ¿no?, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Entonces, yo creo que hay muchos elementos novedosos. También creo, porque también lo he vivido, que hay cosas sorprendentes. O sea, en esta etapa, cuando era CELA, yo recuerdo una conversación que tuve, fui a llevarle este informe del que os hablo al jefe de gabinete de CELA, y recuerdo que me atendió él y su asistente, vamos, o un personal de apoyo, un asesor. Estuvieron como 2 horas hablando conmigo, y llevamos un rato hablando, y yo los estaba escuchando y digo yo, vosotros pensáis, me está pareciendo que pensáis que el sistema de inmersión es legal. Y me dicen todos ellos, claro, esto es muy reciente, ¿no? O sea, con lo cual, claro, hay cosas que se ven muy claras, los acosos, ¿no?, la niña de Canet, el tal, pero hay otras cosas que son muy importantes y que se deberían entender y que yo creo que todavía no se acaban de entender, ¿no?, y que tenemos ahí un reto para explicar todo esto, ¿no? Bueno, no me quiero tampoco extender más. Yo lo que sí que creo es que entre todos, desde luego, esto, porque nada se consigue sin un principio, ¿no?, el valor de las primeras cosas es innegable. El valor de los que habéis estado, sí, bueno, porque seguís, o sea, los de los primeros momentos ahí estáis siempre, y de toda la gente que se ha ido sumando posteriormente, pues desde luego es magnífico. Y los que hemos llegado después, pues ahí vamos, ¿no?, tomando nota, intentando aprender de los argumentos, de cuáles pueden ser las mejores estrategias, y bueno, pues ahora vienen. O sea, sigue siendo un tema nuclear, porque están intentando dar una vuelta de tuerca, lo que pasa es que ahora hay más luz y taquígrafos, digamos, y bueno, pues nosotros ahora tenemos el reto en la universidad, porque nos acaban de aprobar una estupenda guía con instrucciones para... hay que pensar un poco cuál puede ser la estrategia. Yo soy partidaria de, en la medida de lo posible, utilizar bastante la ironía, ¿no?, porque yo les digo, estáis creando un problema donde no lo hay, les molesta mucho, estáis creando un problema donde no lo hay, y desde luego pretenden que el 80% de la docencia sea en catalán en la universidad, y yo les digo, pero bueno, ¿en qué quedamos? Porque si en primaria això no va de porcentajes, digo, entonces ¿ahora qué? O sea, en primaria y en secundaria no puede ser un 25% y aquí tiene que ser un 80%, ¿no? Es decir, hay que seguir dando esta batalla, pero ya sin aquellos temores, ¿no? Yo creo que, y sin aquellos temores gracias a todo el trabajo que gente como vosotros ha ido haciendo. Por lo tanto, yo desde luego el libro lo pienso difundir, lo pienso distribuir, explicando algunas cosas que creo que son necesarias para que cale, porque... Bueno, a mí eso es algo que me ha pasado siempre con todo el procés, ¿no?, que había cosas que me costaba, yo creo, es que no me atrevo muy bien a explicarlo todo porque no me van a creer, y entonces a veces explicaba solo una parte, era la estrategia, para intentar convencer mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de que hable el autor. A ver, para presentarlo, yo ahora podría estar aquí tranquilamente 1 hora mencionando los logros de Antonio, pero no es plan. A mí, al margen de extranjeros de su país, que creo que es su logro más importante y trascendente, me gusta siempre mencionar que fue, porque es un hecho inaudito también, que fue el primer diputado del Parlamento de Cataluña en su día, que dimitió por mantener
la lealtad y la fidelidad a sus principios y a sus compromisos, ¿no? Y esto es algo tan espectacularmente extraño y raro que merece la pena funcionar. Raro y además heroico, diría yo casi. En cualquier caso, hoy está aquí con nosotros porque es el padre de la criatura. Así que con ustedes, Antonio Robles. A ver, buenas tardes. Antes de nada, darle las gracias a las asociaciones que han hecho posible esta conmemoración e incluso la financiación del libro, que las paso a decir: Asociación por la Tolerancia, Asamblea por una Escuela Bilingüe, AISECAT, Catalunya Suma, España y Catalans, Impulso Ciudadano, Sindicato de Enseñanza Secundaria, Centro Libre Arte y Cultura, Sociedad Civil Valenciana, Sociedad Civil Alcoy y su entorno, Foro España Cívica, Politeia y la ANT. Es decir que si este libro se ha publicado ahora con sus 3 décadas de existencia, ha sido por iniciativa de estas asociaciones. Aunque en realidad no es el 30 aniversario, sino es el 32. Son 32. Todo el mundo habla así porque era redondo y ya está, ¿no? Deberían haberse acordado 2 años antes, ¿no? Desde el 92 a hoy pasan 32 años, ¿no? Pero además de la gratitud a las personas actuales que han hecho posible el libro, yo quisiera recordarme, aunque solo sea a modo de ejemplo, de algunas personas que estuvieron en la primera representación de este libro, en la primera presentación, que fue en el 92, en 1992, en un centro cívico de Cataluña. Se la colamos, no vais a pensar que nos dieron el centro cívico de la Verneda, se la colamos. Y allí estaba alrededor de 100 personas, todas ellas desconocidas entre sí, y ninguna de ellas, para los que allí estábamos, los 4 gatos que estábamos, los 4 no eran 3 exactamente, los 3 gatos que sabíamos de qué iba esto, y todos los demás éramos desconocidos para todos los demás, ¿no? Y todos con ciertas expectativas de que allí pasara algo, ¿no? No pasó nada y después funcionó todo muy bien, y de ahí nació la primera célula después para organizar la resistencia, que dio primero al colectivo Azahara, porque nos lo puso el periódico que el domingo siguiente nos sacó a doble página en El Mundo, y posteriormente la Asociación por la Tolerancia, y a partir de ahí ya se inició la resistencia fuerte, ¿no? En el 83 había habido otra asociación anterior, que era la Cervantina, estaba muy clandestina, para que los que no sepan de qué va esto, les daré solo un dato. Los miembros de la Cervantina se conocían por un número, no conocían sus nombres. Y además su sede inicial fue en el Ensanche, por ahí cerca de la Plaza España, y para identificarse cuando daban al piso de uno de los miembros, el más atrevido de todos, que dejaba una casa que tenía, tenían que decir el número y subían, ¿no? Esa era la mentalidad, el miedo aterrador que había entonces, ¿no? Y para simular ese miedo, pues hacían cosas culturales que no salieran. De hecho, cuando la Asociación por la Tolerancia contactamos con ellos y empezamos a hacer cosas como pintadas y cosas de esas, se alarmaron tanto los pobres que tuvimos que crear la Asociación por la Tolerancia, porque si no les importunábamos bastante, ¿no? Pero aquella gente es entrañable, y yo me quiero recordar de algunas personas que ya han muerto, como su presidente, que por entonces ya tenía 82 años, Manuel Guzmán, que era un viejito encantador, un oso de peluche, que fue el que me dio la idea para publicar el libro en Madrid, porque aquí no había manera, ¿no? En ediciones libertarias. Pero también a quien fue también después presidente, Antonio III, que todos conocéis, a Alejandro Aguirre III, que es un buen ejemplo de lo que fueron ellos, y a su propia madre, Conchita, que hace una semana se enterró, ¿no? Y Pepe Domingo y
y yo que nos encontramos allí, pues sabemos lo que significa esta familia para todas estas cosas, ¿no? Y yo además me quiero acordar de una persona para mí muy entrañable, que de todos los intelectuales, cuando se habla de forma mítica, de 15 intelectuales, ciudadanos, etcétera, etcétera, el más genuino intelectual de todos, aquel que solo perdió, que nunca ganó nada con eso, fue Iván Tubau, un libertino de mucho cuidado, un libre pensador y un polifacético total, ¿no? Que murió hace unos 4 años, me parece, ¿no? Sí, bueno, de 4 o 6 años. O sea que el tiempo ya pasa demasiado deprisa últimamente, ¿no? Bueno, aquella gente estuvo en la primera presentación del libro, y estoy mirando entre el público si hay alguien aquí que estuviese en la primera presentación, y me parece, a ver, José Ginés, pero no nos conocíamos. Ah, sí, Velasco, Lola y Consuelo, pero que no nos conocíamos. No nos conocíamos nadie. De hecho, yo en la presentación, al final del acto, como fue bien, se envalentonaron al final. Yo no estaba en la mesa. Por supuesto, el autor de verdad no estaba en ninguna parte. Incluso les voy a decir, y la cosa salió bien. Bueno, ahí estaba incluso, después nos enteramos, hasta el director del Playboy. Se le había mandado a todos los profesores de Cataluña, de maestros, de enseñanza media y de universidades, a todos. Pero no con un dale que te pego en WhatsApp, no, con una carta a su casa con la dirección. Y de esos miles de personas que se le envió, vinieron 100. Pero no hubo ninguno allí que se nos enfrentase. Al contrario, a medida que fue pasando la presentación, se fueron envalentonando muy pocos, pero se fueron envalentonando. De la presentación, yo cogí a los que yo vislumbré, porque yo estaba fuera del escenario, digámoslo así, porque en ese momento mi mujer estaba embarazada, a punto de tener a nuestra segunda hija, y estaba allí con los libros en la mesa a la salida de la sala, y yo estaba por allí vigilando, no fuera que pasara algo, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquella niña que nació se llamaba igual que el libro, pues mi mujer se empeñó en que se llamase así, y yo quería que no se llamase así porque sabía lo que representaba. Y entonces le puse la condición que entonces le llamáramos Zara, pero no a Zahara, ¿no? Pero bueno, y a costa de eso, hoy no puede estar aquí porque era imposible, pero está la otra, que es otra fotografía como ella, y curiosamente da la casualidad, María, da la casualidad que está embarazada y va a dar a luz precisamente ahora, cuando su hermana, que estaba en aquel momento embarazada, su madre, dio a luz. O sea que van a nacer exactamente igual. Estamos reproduciendo esa primera representación, ¿no? Bien. A ver, yo os podía hablar de tantas y tantas cosas, pero claro, me tengo que resumir a 4 cosas. Yo apunto aquí 4 títulos y tal, y ya está. A ver, el libro técnicamente. El libro en realidad no es una novela. Nunca fue una novela. El libro era un ensayo. Lo que pasa es que yo entonces era muy ingenuo. Creía que la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Error. Y entonces escribí un ensayo para abrirle los ojos. Ya sabes, esas cosas que tienen los profetas. Encima, por aquel entonces, era maoísta. O sea, era imbécil. Pero no lo sabía. O sea, todavía más imbécil. Y me di cuenta que si lo que se trataba era de hacer pedagogía social, rebelar a la gente contra, y esa gente era del cinturón industrial, o sea, de izquierdas, ¿cómo demonios le iba a dar yo el tocho ese si no se lo iba a leer ninguno? Entonces dije, mira, la convierto en una novela. Evidentemente el que tenga un poco de astucia literaria enseguida se da cuenta que en realidad es un ensayo novelar. Cuando yo escribí el libro, yo no podía hablar ni siquiera con los compañeros del tema.
Esto no lo pueden entender la gente que ahora tiene pues 20, 30, 40 años. No lo entienden, pero no tienen la culpa. Tendrían que haber vivido aquello para entender esos contextos. Y cuando y además se quejan mucho de que ahora estamos mucho peor que nunca, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo. Objetivamente hablando, empíricamente hablando, parece que estamos peor que nunca. Bueno, sobre todo desde que Pedro Sánchez nos ha fastidiado. Pero hasta que Pedro Sánchez nos había fastidiado no estábamos peor que nunca. ¿Por qué? Porque en aquella época no había ninguna legitimidad para estas ideas. Ni siquiera la posibilidad de que lo fuera. El silencio era total. De hecho, yo cuando escribí el libro me pasaba... Yo por entonces, ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora tiene que ser por la mañana. Por la noche me duermo. Pero cuando estaba lúcido era por la noche. Entonces me quedaba escribiendo por la noche allí, en mi cuarto. Y cuando escribía el libro, pues a veces me tenía que parar en mitad de aquel silencio sepulcral con una luz tenue, etcétera, y pegar un puñetazo en la mesa y decir, sigue, que no estás paranoico. Y tenía que seguir por narices, pero nadie me decía que no pudiera estar paranoico, ¿no? Y yo, como soy muy testarudo, pues, no, tú no estás paranoico, sigue. Y el libro es evidente que no es de un paranoico, sino simple y llanamente de alguien que no adivinó el futuro, sino que lo estaba describiendo. Y es muy distinto. Y esto no lo entiende la gente que ahora está pues con una edad inadecuada, ¿no? para entender este tipo de cosas. Y en ese momento, el libro, pues lógicamente, como dice Maribel, el libro, entre los que eran enemigos declarados, entre los que lo iban a interpretar mal, entre los que estaban acomplejados, y aunque le gustaran no lo decían, incluso lo atacaban etcétera, etcétera, era muy difícil la publicación de este libro, ¿no? Bueno, ese era el contexto donde se escribió este libro, pero a pesar de eso, resulta que acabó siendo un libro maldito que tenía su gracia, ¿no? ¿Por qué? Como me lo van a preguntar, ya lo digo yo de adelante, y así perdemos menos tiempo. ¿Por qué le puse un seudónimo? ¿Y por qué este seudónimo? Muy sencillo. Porque por aquel entonces, y conocéis el nacionalismo, aquel que se le opusiese inmediatamente sería fusilado. O sea, sería satanizado. Y la palabra talismán era facha, españolista, en fin, todas esas cosas que ahora la utiliza también la izquierda en España. Eso es también el virus de aquí. También el virus de aquí. Y entonces quedabas desautorizado por completo. Por completo. Fueses quien fueses. Tuvieses la ideología que tuvieses. Y esto es nuevamente algo que entender de esa época, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cogí y lo puse con seudónimo por dos razones. La primera, por miedo. Vale, les miento, yo no tenía miedo, tenía ganas. Y el miedo me lo comía. Punto. Había que ser prudente. ETA estaba activa, Terra Lliure estaba activa. Podría decir cosas personales de este tema, no las voy a decir, pero se las pueden imaginar. Y en cualquier momento podías tener una bomba lápiz bajo tu coche, etcétera, etcétera. Cosas que yo nunca he hablado de eso, ¿no? Pero algún día lo hablaré. La tragedia que vivía mucha gente y la que vivimos al principio de todo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta época. Y entonces se mataba a la gente. Yo he visto como Fernando Savater en el País Vasco, estando con él, en las épocas peores, me acuerdo de bajar a buscar la barra de pan a la panadería de al lado y bajar con escoltas. Eso era tremendo. En cualquier momento te podían matar. Eran tiempos de ese tipo, ¿no? Nada que ver con los de ahora, ¿no? Y entonces, la segunda cosa, ¿por qué? Era intelectual, que era la verdaderamente importante. Le puse un seudónimo porque no quería ponérselo fácil. Quería que se enfrentaran a las ideas, no a la persona. Es decir, si tenían una persona física ahí delante de ti, la satanizaban y se acabó, te habían destruido. Es decir, argumentos ad hominem. Eres un fascista, eres una de ultraderecha, o sea, lo que decían siempre.
etcétera, etcétera. Y entonces le puse un seudónimo por eso, porque quería que se tuvieran que curtir el cuero con las ideas del libro y no con el monigote que tenían al lado para hacerle vudú. Y por eso le puse Azahara Larra Servet. El nombre es tremendamente presuntuoso, rimbombante, etcétera, etcétera. Pero es que era una época que era necesario remarcar determinadas actitudes progresistas. Azahara, ahora os leo, en esa primera representación que hicimos del libro, le siguió una segunda en la Cervantina. Para entonces habíamos irrumpido en la realidad bastante fuertes. Por casualidad, sin que los medios de comunicación nunca nos habían hecho caso de nada, de golpe y porrazo, saliendo en el mundo que nadie supimos cómo fue, y nos sacó en pleno domingo a doble página el día 29 de enero del 93, o sea, ya el libro era de septiembre del 92, cuando hicimos la primera representación, y era doble página. Y claro, el libro lo dejaba muy bien, pero sobre todo era inquietante lo que allí se ponía. Pero nos dio mucha fuerza. Eso nos dio mucha fuerza. Y la segunda que hicimos, la hicimos en la Cervantina. Y hubo muchísima gente. Se quedó gente fuera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo esperaba que la autora del libro apareciera. Después le leo lo que pasó. El apellido, Larra, todo el mundo, José María de Larra, lo conoce. Es un libre pensador del siglo XIX que se suicidó a los 27 años y que por su inteligencia, por su intelectualidad, por su libre pensamiento, por su capacidad de modernizar España y todas sus defecciones, se suicidó, pero pasa por ser uno de tantos de aquellos ilustrados del XIX que tanta falta nos hubieran hecho antes y después, ¿no? Era una metáfora de eso, ¿no? Y el caso de Miguel Servet, siglo XVI, todo el mundo se piensa que es porque Miguel Servet fue un científico que descubrió la circulación de la sangre corta, que es la que va al corazón, a los pulmones, y sí, y entre otras cosas también por eso lo quemaron, Calvino, en 1553, pero fundamentalmente Miguel Servet fue un intelectual como la copa de un pino, y fue el primer intelectual de Europa, el primero de todos. Locke, Montesquieu, Hume, David Hume, etc., fueron los que, incluso los primeros filósofos que dieron con la Constitución americana, los que recogieron de Miguel Servet el espíritu por el libre pensamiento y por la libertad de conciencia y de expresión. Y precisamente por eso le condenaron a muerte en Francia, se escapó, acabó preso de Calvino en Ginebra, en Suiza, y allí lo quemaron, además con crueldad, etcétera, etcétera. Y representa lo mejor de Europa en la libertad de pensamiento. Y en este dramatismo de este tipo de nombres estaba el pensamiento que teníamos algunos en aquella época, porque estábamos cercados por todo el enemigo. O sea, es como estar en una casa rodeada por fuego por todas partes, te van a quemar. Y de alguna manera era una especie de tabú que queríamos o de vudú que queríamos hacer al nacionalismo para no ser atacados. No vas a poner José Antonio, ¿no?, o algo así por el estilo, sino que ponías precisamente nombres con los que te identificabas y con los que podrías hacer ese vudú al nacionalismo, ¿no? De ahí viene el esto. Os voy a leer lo que pasó en esa segunda presentación en la Cervantina. En esa ocasión sí, yo estaba también, como en la primera. En la primera estuvo Manuel de Guzmán, aquel viejecito que había estado preso en Santander, condenado a muerte, y al final, después de la guerra civil, es republicano,
y fue director de la Escuela Normal de Magisterio de aquí de Barcelona. Estaba él, estaba Carlos Carceller, un compañero filósofo que me siguió mis historias, etcétera, ¿no? Y estaba yo también en aquel caso. Y cuando me tocó a mí, la gente esperaba que apareciera la supuesta autora del libro, Azahara. Y entonces yo empecé a leer lo siguiente. Seré breve y además no les hablaré del libro. Muchos de ustedes se habrán preguntado con curiosidad quién es la autora de Extranjero en su país. Pues bien, yo he venido precisamente para eso, para desvelar el secreto. Al fin y al cabo, estamos entre amigos. Azahara es el nombre de una ciudad, de un sueño, de un mundo de belleza destruido por el odio. Dice la leyenda que Azahara fue el nombre de una mujer de ojos muy negros que levantó tal amor en el primer califato de Córdoba, Abderramán III, que puso un ejército entero de alarifes, escritores, escultores, artistas, a construir en piedra la belleza que ardía por ella en su corazón. Esto ocurría hace 1000 años, muy cerquita de Córdoba. El resultado fue una ciudad de ensueño. Su nombre, Medina Azahara. Solo 34 años después fue completamente destruida por el afán revanchista de los enemigos del califato. Ni siquiera una generación perduró aquella ciudad construida de suspiros. Azahara ya no existe. Lo que de ella resta solo es memoria de la estupidez humana. Por eso ese nombre solo es un símbolo. Cualquiera puede ser ella. Cualquiera se sobreentiende que crea en la libertad de pensamiento, que esté en contra de todo racismo biológico o cultural y que en el caso que nos ocupa posea la dignidad suficiente como para denunciar la persecución lingüística que está padeciendo el castellano hoy en Cataluña por parte del nacionalismo. Es decir, Azahara somos todos los que creemos que catalán y castellano son dos lenguas hermanas y no dos enemigos dispuestos a exterminarnos. Y aquí acabó mi intervención. Azahara seguía sin aparecer. Y así estuvo 2 o 3 años para la inmensa mayoría de todos, mientras organizábamos la resistencia. Solo lo sabían 2 o 3 personas, que fueron los que manteníamos el secreto. Y llegó un momento que fue imposible sostener el secreto y entonces, bueno, se salió. Digo una última cosa y pasamos a vuestra intervención, por lo que queráis hacer. El mayor triunfo, a mi modo de ver, del nacionalismo ha sido la manipulación del pasado, de la historia, de la que no conocimos, de la que no hemos vivido siglos atrás, para construir su historia mítica de Cataluña y la justificación de toda la exclusión que ha hecho de cualquiera que se le opusiese a ese nacionalismo, a esa especie de etnia nacionalista, ¿no? Pero no solo el pasado, sino nuestro propio presente. Ese es el gran triunfo del nacionalismo. Han borrado nuestro pasado. Me acuerdo cuando en el año 90 y algo, al principio, 93 o algo así, que presentamos un borrador de un manifiesto para intentar hacer aquello que el libro tampoco era capaz de hacer, porque tampoco lo leía tanta gente, y queríamos hacer un manifiesto en castellano también, por favor. Lo hacía la Asociación por la Tolerancia, CADECA, etc., ¿no? Lo presentamos en la Cervantina, el borrador. Y cuando lo presentamos le gustó mucho a la gente. Y yo me quedé asombrado. Y yo dije, pero si esto no es sino una mera repetición, actualizándolo, etc., de otro manifiesto que se hizo en el 81, por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, cuyo destino fue el secuestro y un tiro en la pierna
a un profesor anónimo de lengua castellana en Santa Coloma, en un instituto, que se llama Federico Jiménez dos Santos, que todo el mundo lo conoce, una persona muy alta, en todos los sentidos. Pues me asombré muchísimo de que no conocieran este manifiesto. Y este manifiesto fue terrible. Se lo liquidaron en 3 meses. Se echó encima del manifiesto todo el mundo. Yo me acuerdo de tener una reunión antes de una presencia televisiva en La Clave, de Balbín, de Amando de Miguel y otros del manifiesto, que me reuní con ellos para darle una información, digamos, de la educación, etc. Bueno, pues en aquel momento se le echó como jaurías todo el mundo, la prensa, la política, cualquier intelectual, cualquier escritor, cualquier profesor, cualquier todo, eran fachas, fachas. Y Amando de Miguel en aquel momento era una leyenda. En términos intelectuales, era un sociólogo, desde luego el más grande sociólogo que había parido el siglo XX en España. Reconocido aquí fuera, en el extranjero. Y por eso fue el primer manifiesto. Bueno, se lo pidieron que firmara el primero porque era el más reconocido. Y era muy reconocido, había estado en la cárcel con Franco, en fin, todo. Bueno, pues no hubo manera, ¿no? Aquellos firmantes del manifiesto, que en el libro están, resulta que eran casi todos personas cultas, personas progresistas y personas de izquierdas, incluso de partidos políticos como del PSOE, de sindicatos de izquierdas y cosas de estas. Dio lo mismo, eran unos fachas. Y había que eliminarlos, había que borrarlos de la faz de la tierra. Y lo consiguieron. Consiguieron hacerlo. Se fueron prácticamente todos en el plazo pequeño de unos meses. Y además de eso, se inició ya en el 83 una diáspora total, unos empujados, otros hartos, etcétera, de 14.000 maestros y profesores. La limpieza lingüística en la escuela fue total. Esa fue nuestra primera. Bueno, todo eso, que para quien haya vivido aquellos años y tenga 2 dedos de frente, era tanto como estar viviendo ahora la guerra de Ucrania, o lo que está pasando en, pues yo qué sé, en Gaza, en Israel, etc. Bueno, en los años primeros 90 nadie lo conocía. Solo lo conocía Antonio III, Guzmán, 3 o 4, nada más de allí, de la Cervantina. Nadie más, porque habían participado entre otras cosas. Nadie más. ¿Qué había pasado? Pues ese es el segundo triunfo del nacionalismo, que estaban borrando nuestro propio presente. Porque los medios de comunicación eran suyos, pero sobre todo eran la mente. Esa batalla cultural que siempre hemos dicho que tenemos que hacer, consiste en esto. La realidad existe, porque hay una mente que la piensa. Es la conciencia que tenemos en nuestra mente porque existen las cosas. ¿Habéis pensado alguna vez si existiría la realidad, esta realidad que percibimos, si no hubiera una mente pensante que la pensara? Pues eso. Han conseguido llevarlo a la práctica el nacionalismo. Ahora, por ejemplo, a mí me da mucha pena, pero estoy acostumbrado. Lo de pena lo digo como una cosa retórica, ¿no? A gente como Marita o como Pepe Domingo que veo allí y a tanta gente que hay aquí, pues no le resulta chocante, porque lo han vivido siempre. Han estado ahí a pie del cañón. Es increíble, pero los que ahora están luchando no tienen ni idea de lo que estamos hablando ahora. Ni idea. Ni conocen esto, ni conocen tantas otras cosas. Ese es el triunfo del nacionalismo. No es porque estos jóvenes no sean tontos, cortos o cobardes. No tienen ninguna culpa. Es porque la historia que se nos está contando es como un borrador. Han borrado todo. Y es tremendo. Yo me acuerdo, si estuviera aquí Ana ahora, Ana Rosada,
Me acuerdo de una vez que fuimos a Tenerife, no hace mucho, y por entonces la EBE estaba haciendo una acción, como tantas maravillosas acciones que está haciendo, como la que ha culminado en traer aquí a Cataluña una delegación de la Unión Europea para que la inmersión finalmente llegue a Europa y se le quite la careta a esta gente. Y después de la acción que hacíamos en el ayuntamiento y todo eso, era verano, se estaba muy bien, una plaza estupendo, delante del ayuntamiento, nos sentamos allí a tomar unas cervezas a la luz de la tarde que venía encima, y las madres estaban muy indignadas porque ¿cómo es posible que tantos años hemos pasado y aquí no se hubiera movido nadie hasta nosotros? Y yo me quedé alucinando, porque eran madres que estaban luchando y que eran inteligentes. Y entonces les dije, ¿vosotros no conocéis a Caneca? Ni idea, ni idea. El triunfo del nacionalismo. Cadeca fue la primera organización, como ahora la EB, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que en los años 90, los primeros, juntamente con Tolerancia, inició el primer levantamiento contra la inmersión en Cataluña. Y a costa de eso, su vicepresidenta, Asun, una mujer con 3 hijos, esta era una TS, la fueron a buscar al atardecer con engaños, la sacaron en su propio coche porque se suponía que él iba a socorrer al padre de uno de los 3 tíos que habían venido, 3 chicos, 3 jóvenes, treintañeros, que le había dado un ataque al corazón a un campesino pues, allí del campo de Tarragona. Y se fueron para allá, la bajaron del coche, le dieron tal paliza que parecía una negrita de negrales que tenía, aparte de otras cosas. Le quemaron el coche, la dejaron tirada allí, inconsciente, que la podían haber quemado. Tuvo que salir como pudo cuando volvió en sí, salió a la carretera, la llevaron al hospital, etc. A lo mejor algunos de ustedes incluso no lo saben este dato, pero lo que no lo saben, o lo que no lo sabían eran las personas que estaban allí luchando. Y sigue pasando esto. Evidentemente hemos hecho lo imposible porque estas cosas se sepan, pero este es el triunfo del nacionalismo. Manipular el presente incluso. Lo están manipulando lo mismo. Y gracias a que siguen asociaciones luchando a brazo partido contra todo esto, que este tipo de cosas se lo ponemos difícil. Y para personas como los que estamos aquí, que hemos estado hace muchos años, pues comprobar o asistir a que venga una delegación de Europa aquí, a que inspeccione la inmersión, es un triunfo colosal. Y posiblemente, como no nos espabilemos dentro de 30 años, tampoco lo sabrán apreciar aquellos que no supieron luchar a tiempo. Creo que me estoy enrollando mucho y voy a acabar con el tema. El libro es idéntico al que salió en el 92, aunque eran otras portadas y otras cosas, y tienen algunas novedades. Una, en la segunda edición del 94, cuando Lara quiso publicarlo, me mandaron la editorial que tradujera las intervenciones en catalán, que las tradujera en castellano. Yo me negué, en principio, después nos pusimos de acuerdo, había que acceder a una parte, y entonces dejábamos el catalán igual y se traducía al castellano en color ceniza de la letra, ¿no? Se quedó así, después no se publicó por otras cosas, no me enreí, esto sería otro rato de charlas amenas, pero tampoco tiene sentido, ¿no? Y entonces, en 2008, cuando
una editorial se fijó en el tema y lo quiso publicar, pues dijo que lo publicaba así porque así tenía un público español y hispanoamericano. Bueno, yo lo dejé y ya está. Pero después, cuando hemos hecho esta edición, cuando me preguntaron y tal, yo dije, el libro no me lo toquéis, de eso me encargo yo. Y entonces he quitado todas las traducciones, lo he dejado tal como estaba en la primera edición. Y en contra hay una serie de páginas al final que dice 2024, análisis retrospectivos tras 3 décadas de extranjeros de su país, que es textos que escriben estas personas que voy a decir y que miran lo que le parece extranjero en su país y la situación donde se da este ensayo novelado, ¿no? Honra con que anda en lengua sufre mengua, de Pau Guix. Avatares de un libro maldito, de Iván Tubau. In Memoriam. Esto es un extracto que cogí yo de un libro que escribí a finales de los 90 y que hablaba precisamente de extranjeros en su país y la imposibilidad de encontrarlo en las librerías en Barcelona. Mi encuentro con extranjeros en su país, de Marita Rodríguez, que tenemos aquí. La visión de una pedagoga sueco, Inger Eisvik, que conocí en el Parlamento en el 2007 o algo así. Pau, María, Lucas y la Escuela Catalana, de Ana Losada. El texto este no estaba previsto, pero yo cuando le iba a entregar ya definitivamente, faltaba un día o algo así, para entregarlo, leí un artículo de Ana, un Twitter o lo que sea, donde lo ponía, y era la intervención que ella había hecho en la delegación que había venido de Europa para inspeccionar No habla para nada de extranjero, ni nada por el estilo, de libro, ni nada por el estilo, pero sí que habla de la escuela y de la realidad cruel de este tipo de cosas, ¿no? Hay un precedente que Marita ha tenido la desgracia de sufrir. ¿Te acuerdas de que habló? Del precedente de los padres y las niñas. Es tremendo, que yo lo recojo aquí en Historia de la Resistencia, es tremendo, ¿no? Y yo creo que leyendo lo que dice Ana aquí, la exposición que hace, ya se entiende todo, el que quiera entender. Después hay una carta del editor, González Ichar. Yo no tenía previsto escribir nada, pero he escrito 2 tonterías. Balance a los 32 años de extranjero en su país y finalmente un epílogo de 2023 de Francesc de Carreras que desde mi punto de vista es una joya porque Francesc de Carrera, los que lo conocemos, pudiendo haber vivido el nacionalismo como un raja, ha tenido el coraje de estar siempre con nosotros. Me podía estar aquí ahora explicando por qué, etcétera, etcétera, pero le pido un aplauso para todos ellos que han colaborado en este libro, en esta parte del libro. Gracias. Bueno, ahora, si os parece, podemos hacer un turno de preguntas. Entonces, aquellos que queráis preguntar algo, alrededor de 1 minuto y medio creo que es tiempo más que suficiente para exponer una pregunta. Y os levantáis o pedís, alzáis la mano y cuando os levantéis decís vuestro nombre y hacéis la pregunta. ¿Allí al fondo? ¿Al fondo? Me llamo José María Valderas, profesionalmente me he dedicado a la edición científica, soy director de investigación y ciencia. Pero no voy a hablar de mí, sino de mi mujer, que ella no lo sabe, esto es espontáneo. Y digo de mi mujer porque aparte de la gente que ha dado la cara, hay otras personas que día a día, en condiciones muy difíciles, con todo en contra, han sabido mantener el tipo. Ella ha sido profesora muchísimos años del colegio alemán. Pues si el castellano, el español,
se enseña con solvencia en el colegio alemán, pese a todas las coacciones del pujolismo. Recuerden ustedes que Pujol se formó en la escuela alemana y ha sido uno de sus objetivos siempre copar los colegios extranjeros para igualar en la enseñanza y boicotear todo tipo de equiparación posible entre lengua extranjera y lengua española en estos colegios extranjeros. Ella ha sido el baluarte de la defensa del español, que hoy venturosamente goza de cierta dignidad en el colegio alemán. Y ella representa, desde mi punto de vista, ella es una admiradora, pertenece a todas las asociaciones habidas por haber, de la tolerancia, profesores por la lengua, bueno, es de ACNUR, es decir, de todas las sociedades altruistas y de defensa del débil, ella está, digamos, al pie del cañón. Esta noche no voy a dormir con ella porque no me va a dejar. Pero, es decir, que ha habido muchísima gente que está en la resistencia y que yo creo que es un poco el tejido sobre el que otros, por lo que sea, que la sociedad los ha puesto al frente, pueden apoyarse. Nada más. Tiene toda la razón. Yo me acuerdo que con los compañeros y tal, lo hablé muchas veces cuando escribí Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, esta cosa que tienen aquí, que se la pueden tirar a alguien en la cabeza, lo matan. Uno de mis propósitos era, primero, eso que decía antes, contrarrestar la capacidad del nacionalismo para borrar y manipular la historia, y que no quedase constancia de todo lo que había pasado, pues me propuse hacer eso. Y una de las cosas era poner con nombres y apellidos ahí a cientos y cientos y cientos de personas como su mujer, que han luchado en el silencio y nadie los conoce. Y se merecen que algún día, si no ahora, algún día, sus nietos, como yo muchas veces decía en Tolerancia, nosotros no ganaremos esta batalla, pero si nuestros nietos, ahora sí Cleo ya, pues estarán orgullosos de nosotros, estará bien, ¿no? Pues me propuse poner con nombres y apellidos allí cientos de nombres que solo los conocen los que nos conocen, pero de estos grupos clandestinos solo los conocemos nosotros. Pero han quedado aquí para siempre, con nombres y apellidos, y algún día sus nietos, porque esta batalla la vamos a ganar, no lo duden nunca, yo nunca lo he dudado, la vamos a ganar, se lo reconocerán. ¿Quién más se anima? No, es que tiene que grabar. No, que tiene que grabar. Bueno, primero agradecer a todos los que estáis en la mesa pues vuestra participación aquí, la lucha que habéis llevado, ¿no? Que también otros hemos compartido. Y en este momento, después de de las frases y las ideas y todas las referencias que ha hecho Antonio Robles, el autor del libro, creo que es necesario también mencionar a una persona que colaboró con nosotros en aquel momento muchísimo y que hoy día se encuentra recuperándose de la violencia de los intolerantes, porque él sigue la causa por su cuenta, y es Alejo Vidal Quadras. ¿De acuerdo? Bueno, tengo buena voz. No. Yo me tengo que presentar como fan intelectual de Antonio Robles. Hemos estado juntos en muchas ocasiones, de muchas maneras. Pero mi intervención es para decirles que compren el libro de verdad,
porque además de divertirse, van a tener razonamientos para defender sus derechos. Es una cuestión de derechos. Y tenemos que salir todos de aquí, ahora, diciendo que somos todos de derechos, que no podemos quedarnos con la cabeza baja. ¿De qué? ¿De qué? Somos igual de españoles que los demás. Se acabó el asunto. No se puede estar con la cabeza baja, porque nos iremos al suelo. Y no esperemos nada de los partidos políticos. Absolutamente nada. Aquí me encuentro con muchas caras conocidas. Me conoce todo el mundo. Así que, por favor, no solo compren el libro, sino regálenlo. Antonio, acuérdate que cuando estábamos en el instituto me dabas libros para mandarlos todo, los regalaba a Madrid. Hasta un general de división que no sabía ni que existía eso. Pero me entrevisté con cantidad de gente de Madrid para que el instituto era el único en castellano, no pasase a la generalidad. Por fin pasó después de que Carmen Leal se jubilase. Antes no. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros ahora. Antes no. ¿Y qué tenemos que hacer? Hablar español, sin más. Hablar español es baratísimo, de verdad. Lo único que tienes que tener a veces paciencia, porque si vas a un registro de la propiedad, como he ido yo, y me lo dan en catalán, digo, no, lo quiero en castellano. Ah, ¿cuánto tiempo hace que está usted aquí? ¡Uy! Muchísimo. ¿Y no sabe catalán? Sí, señor, sé catalán, pero los de mi pueblo no. Así que usted me hace el favor de dármelo en español. Y ya está, sin más. Hola, buenas noches a todos. Me encanta ver tanta gente ya con el pelo blanco, que estamos casi todos abuelos. Y yo voy a contar una anécdota personal con don Antonio Robles. Cuando éramos muy jóvenes, tú y yo iba a tu instituto de la Travesera contigo a jugar a fútbol sala con tus alumnos. ¿Te acuerdas de eso? Esa es la primera. Segunda, yo siempre repito lo mismo. El catalanismo, el nacionalismo, el independentismo siempre usa dos factores leninistas, que es ocultar la realidad y cambiar la historia. Y eso lo saben hacer muy bien. Creo yo que va por ahí. Y nada más que agradeceros a todos la lucha que hemos montado aquí todo el mundo. Nada más, gracias. Bueno. Sí, no. Joder. No me emociono mucho. Voy a aprovechar este acto, si no me emociono mucho, voy a aprovechar este acto para explicar algunas cosas de mi historia personal con este libro, especialmente con este libro. Yo he sido profesor, ahora ya estoy jubilado. Cuando empecé a trabajar como profesor en Esplugas, en un colegio de Esplugas, era director de un colegio muy progre, con un director muy progre, que era yo. Y a los directores en Esplugas nos reunían, hablábamos e impulsamos la inmersión lingüística en mi colegio, yo como director. A la inmersión lingüística que nos vendieron a nosotros consistía en lo siguiente: utilizaban la palabra inmersión lingüística para introducir la lectoescritura en primero y en segundo de primaria, estaba en EGB. Con el acuerdo y con la explicación que nos daban a los directores que estuvimos allí y que yo apoyé, de que al final de la EGB se darían séptimo y octavo, sexto, séptimo y octavo, se darían la mitad de las clases en castellano y la mitad en catalán. Esa era la inmersión que nos vendieron y que yo, en una asamblea multitudinaria de todo el centro, Colegio Público Can Vidalet, aprobamos.
Los padres, recuerdo que me preguntaban a mí, José Antonio, pero oye, ¿va a pasar algo? Los alumnos, no os preocupéis porque van a aprender el catalán en primero y en segundo. Eso es lo que yo hice, pues no sé exactamente en qué año, pero en el 85, 86 por ahí. Esplugas. Posteriormente, voy a explicar mi historia, y relacionado con el libro, precisamente. Posteriormente, yo ya vi que eso ya no se cumplía. Ya me di cuenta, al final, cuando ya tuve que pedir traslado, concurso de traslados, y me dieron la plaza definitiva, me la dieron en Viladecans. Allí en Viladecans, yo ya seguía lo que ocurría en el colegio. Eso de la mitad de las asignaturas en catalán y la otra mitad en castellano, mentira cochina. Bien, en Viladecans era una población que todavía no se había implantado la inmersión, como en Esplugas. Y nos ofrecieron en mi centro, en ese momento yo era jefe de estudios, hacer un proyecto lingüístico, y aprobamos el claustro, hacer un proyecto lingüístico en el que la mitad de las asignaturas se hacían en castellano y la otra mitad en catalán. Y era el colegio más avanzado en toda Viladecans, en el sentido de que introducía la enseñanza en catalán. Ese colegio era el Doctor Trueta de Viladecans. ¿Qué ocurrió? Que yo estaba allí de jefe de estudios y nos enviaron, no sé si lo conocíais, pero seguro que os suena, Joaquín Arenas, al claustro de profesores, a decir que teníamos que inmersionar a los niños 100% en preescolar y en primer ciclo, y nos negamos los profesores. Eso estará en actas del centro. Y mantuvimos el proyecto lingüístico bilingüe. ¿Qué ocurrió? Pues que después nos enviaron a otra reunión en la que llegó el inspector Joan Gumbert, muy nacionalista y muy catalanista. Tuvimos unas discusiones enormes en el claustro de profesores, y de la mayoría de profesores que al principio defendíamos el proyecto lingüístico bilingüe, pues fueron desapareciendo y te quedas solo. Hasta el punto que el inspector, a mí, que era el jefe de estudios y era un poco el ideólogo del proyecto lingüístico, me dijo que si quería seguir en Cataluña, que tragara o que me fuera. En ese momento, sería cuando enviasteis a los profesores las cartas de extranjeros en su país, me llegó como jefe de estudios una carta informándome de este libro. Y yo compré, no 1, 4. Los repartí a mis compañeros profesores, a los que yo creía más afines. Mentira cochina. Ninguno de los profesores de mi centro que habían apoyado el proyecto lingüístico bilingüe en mi centro apoyó nada. Me dijeron que ese libro no les había interesado y me quedé con el libro, que por cierto lo perdí luego en la tolerancia en un acto que hicimos. Lo llevé y lo perdí, el primero. Bien, lo que quiero decir con todo esto, esta es mi historia con el extranjeros de su país. A partir de ahí yo me cabreé muchísimo, quería quemarle el coche al Gumbert, al inspector, etc. Es verdad, ¿eh? Si llegó en contra de su coche, se lo quemo. Bien, y a partir de entonces contacté con la Cervantes, etc. Pero mi primer contacto con este libro fue porque yo era jefe de estudios en un centro en el que no tuve apoyo del resto de profesores que previamente se habían opuesto a la inmersión y defendían este proyecto lingüístico bilingüe, y a partir de ahí tuve toda esta idea con Antonio y con el libro de extranjeros de su país, lo cual me lleva a pensar, yo no soy tan optimista como vosotros, soy muy pesimista con la especie humana, porque gente que pensaba que la enseñanza debía ser bilingüe, que tenía que ser en castellano y en catalán, los mismos que estuvieron apoyando en votaciones en claustro, los mismos, cuando vieron que la cosa se torcía un poco,
calladitos. Y adiós muy buenas. Y la inmersión se está cumpliendo desde entonces en el Colegio Doctor Trueta de Viladecans, donde la mayoría de profesores... Hola, buenas tardes. Bueno, es que el nacionalismo es injusto, pero es más cómodo. Aquí hay mucha gente que no ha sido cómoda, con lo cual, nada, enhorabuena a todo el mundo que ha sido incómodo. Y quería hacer una pregunta a la mesa, básicamente a ti, Antonio, pero podríais también contestar a las otras dos personas. Si tuvierais que hacer un libro ahora, ¿el título sería el mismo? Lo digo por el concepto optimismo-pesimismo. ¿Sería el mismo el título? Me has matado, Óscar. Como por derechos de autor y esas cosas no se puede poner el mismo, no se puede poner. O sea, extranjero es un país. Pero a veces se habla de apartheid lingüístico, pero la gente no sabe bien, digo la gente, cuando digo en general, hay gente que sí, claro, pero en general, yo hablo siempre para todos, que lo sepan 4 catedráticos en la universidad, no. Apartheid lingüístico, ¿qué significa? Como toda la gente le suena por el apartheid racista, el apartheid directamente de Sudáfrica, antes de Mandela, pues se piensa o bien que es racismo ideológico, o en todo caso es un insulto contra aquellos que no son tolerantes con los demás, yo qué sé. Pero apartheid lo único que quiere decir es exactamente lo mismo que quiere decir racismo, solo que está amparado por leyes. Dicho de otro modo, en un país como España no existe el racismo, la Constitución lo prohíbe expresamente. No puede existir, por ejemplo, será prohibido un partido racista, no podría existir, no está permitido por ley. Como no se puede hacer un partido para que no voten las mujeres, tampoco se puede hacer, pues está prohibido. Son axiomas de nuestra Constitución, punto. No se discute. Y por tanto en España no puede haber racismo, en términos legales. En Cataluña sí que lo hay, porque hay legislación racista. Es decir, apartheid, en este caso quiere decir que hay legislación para un comportamiento, en este caso, cultural, del racismo cultural. Por eso es legítimo decir apartheid lingüístico y no se tendría que romper nadie las vestiduras. Yo pondría apartheid lingüístico en Cataluña, porque es exactamente lo que hay. Porque están legislando todos los días para imponer por ley algo que es absolutamente racista, como es evitar los derechos civiles a otra persona que la Constitución ampara. Y no hay más. Y esto lo puede entender cualquiera, menos los que son racistas. Pero ellos se han apoderado del lenguaje, ellos son las víctimas y nosotros somos los verdugos. Ellos son los colonizados y nosotros los colonizadores. Ellos son los pobrecitos que no tienen donde caerse muerto y los pobres gilipollas que somos los, en otra época, la mayoría de lo que se dijo inmigrantes, que en España no hay inmigrantes porque es otro concepto manipulado. Un inmigrante solo puede ser alguien que va a un país desde otro país que no es el mismo, a un estado distinto. Nosotros no vamos a un estado distinto. En este caso somos forasteros, pues los que vienen de Lérida a Barcelona, los que vienen de, yo qué sé, de Sevilla a Madrid, etc. Son forasteros, pero no son inmigrantes. Pero han impuesto el lenguaje. Y yo mismo, en este libro, que tenía muy claro que eso no lo iba a poner, y no podía ponerlo porque ya estaba impuesto, si no, no me entenderían. En este sentido, el nacionalismo nos ha ganado también con el lenguaje.
y ha revertido toda la historia. En la Generalitat y en los partidos nacionalistas estamos asistiendo exactamente a la misma mentalidad fascista, no de Italia, que es otra cosa, no de Francia, sino de Alemania. Yo le llamo nazismo de almas, porque el nazismo, el nacionalsocialismo, la solución final de Hitler era eliminar físicamente a los judíos, a los gitanos, a los negros y a todo aquel que les consideran oportuno. Erradicarlos. Erradicarlos es erradicarlos. No estoy inventándome nada. ¿Qué quiere hacer el nacionalismo catalán? Erradicar la cultura española, erradicar la nación española, erradicar el castellano en Cataluña. Y por eso le digo nacionalismo de almas, porque quieren quitarnos de la mente la posibilidad legítima de que nos sintamos orgullosos de ser lo que somos. Entonces, aprovechando que tengo el micrófono, ¿qué opinas de la última cesión del señor Sánchez a los nacionalistas de que ellos puedan admitir aquí en Cataluña a los extranjeros que vienen de otros países? La peor desgracia que le ha caído a Cataluña, que nos ha caído a nosotros y a todos los españoles, es la existencia política de Pedro Sánchez. Él ha hecho un daño inmenso. ¿Por qué? Todos estos años que hemos estado luchando, toda la gente que está aquí y la que no está aquí, que hay cientos de miles que no están aquí, en este momento, para intentar hacer la batalla cultural, no para eliminar a nadie, no para quitar derechos a nadie, sino para que todos tengan los derechos civiles iguales, porque la ciudadanía es que todos tengan los derechos ciudadanos dentro de un sistema determinado político, de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo el esfuerzo que hemos hecho, Pedro Sánchez lo ha echado por el suelo, nos lo ha pisoteado. Le ha dado razón a los nazis de almas, ha legitimado su racismo cultural, su apartheid lingüístico, su imperativo categórico fascista o golpista de ir en contra de las leyes, de ir en contra de la Constitución, de dar un golpe de Estado. Llamadlo como queráis, pero ya me entendéis todos, porque los que sabéis de qué va esto, autoengañarnos entre nosotros no es posible. Y Pedro Sánchez, lo peor que ha hecho, no era amnistía ni nada, lo peor que ha hecho es reconocer el relato nacionalista, es reconocer el nazismo de almas. Y eso no se lo vamos a perdonar nunca, jamás. A la trena, hombre. Y además, os digo una cosa, yo personalmente creo, y no lo digo por levantaros el ánimo, creo profundamente que este tipo, un día u otro, no sabrá dónde meterse. Porque España no se lo va a permitir. Un día saldrá de la calle gente que va a tener que salir a gorrazos. No estoy hablando de violencia, es que no podrá dar un paso en este país. Se va a Venezuela, hombre. No hay mal que 100 años dure y a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Te puedes acercar? Porque verdaderamente a mí me... Buenas tardes, gracias por la charla tan estupenda que nos habéis dado. Es una maravilla oíros. Yo soy castellana, de 18.000 apellidos castellanos, pero yo no hablo castellano. Yo hablo español, porque estoy en España. El castellano lo hablaban mis antiguos, mis pasados, cuando conquistaron el mundo. Una vez que conquistamos el mundo y que cruzamos esos mares, hablamos español.
No he conocido ningún país de Europa, entre ellos Italia, que tiene 17 idiomas, Alemania, Francia, todo el mundo tiene varios idiomas. Todos traducen del francés al español, del español al italiano. España, ¿qué es esto del castellano? Nos lo colocaron los vascos hace 30 años y nos lo han colocado aquí. Y vamos a romper por medio. Aquí se habla español, porque estamos en España. Y al que no le guste que se vaya, porque España es de todos, no de unos cuantos iluminados. Entonces tú tienes poder para hacer eso, hacerlo. Nosotros estamos ahí, a seguiros, a los que sois la luz que abre el camino. Entonces, hablamos español. Y el catalán también es español, por supuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Prepararlo, que vosotros podéis. Si queréis, cerramos ya el acto, porque... Ahora ya, cerrar ya porque sí. Sí, como se nos ha ido por aquí el administrador de la cosa, ¿cerramos el acto ya? Sí. Venga. Vamos a abrir el español por medio, vamos a acabar con el castellano, pero ahora en Castilla los castellanos mis parientes, aquí hablamos español. Cerramos entonces el acto. Los castellanos con el ego de que hablamos castellano, no chicos, ahora es español. Ese es un gol que metieron ya en la Constitución. Sí. Que el gol Bueno, buenas noches y hasta otra. Sí, las asociaciones tienen libros, el que quiera comprar lo puede hacer.